Me da muchísimo gusto saludarte, gobernadora de Banco de México, querida Victoria Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido David. Un gusto estar nuevamente contigo y tu auditorio. Considero yo que esta fue una de las decisiones de política monetaria más discutidas, más peleadas que han tocado durante tu mandato como gobernadora, ¿no? Bueno, pues te diría que, como siempre, me gustaría compartirte los elementos que vimos para tomar esta decisión y en realidad, bueno, pues la tomamos acorde con el panorama inflacionario, David. Estamos bajando nuestra tasa de referencia en 25 puntos base y me gustaría iniciar diciéndote brevemente, pues que nuestra postura monetaria nos ha permitido hacer frente a los cambios en precios relativos que se han dado derivado de los ajustes fiscales que pues, se dieron a principios de año. Como recordarás, comentamos en nuestro programa monetario, pues que se esperaba que, de acuerdo a la experiencia tanto en México como en otras latitudes, que se anticipaba pues que fueran muy probablemente choques de una sola vez, y efectivamente esto es lo que se ha estado observando en los datos conforme a lo que se tenía previsto. En realidad, pues los datos recientes, la última información nos ha ido confirmando que efectivamente se trata de un choque de una sola vez, con un impacto acotado, te diría, y focalizado. Entonces estamos esperando que esto pues se va a desvanecer el efecto sobre la inflación anual a inicios del siguiente año. Recordemos que pues hay un efecto de 12 meses, un efecto base de 12 meses, y bueno, pues al cabo de un año se estaría desvaneciendo, especialmente pues donde hubo estos impactos, que es en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco. Ahora, también te diría, al momento no hemos visto realmente señales que sugieran un efecto sobre la inflación por los ajustes específicos en las tarifas de importación. De cualquier manera, bueno, pues estamos atentos, pero no ha habido datos que revelen que ha habido un efecto en este sentido. Y en relación a esto, David, también me gustaría destacar que la inflación quincenal ajustada por estacionalidad y anualizada del componente subyacente se ubicó en 3.82%, lo cual es una reducción respecto al 6.35% que vimos en enero. Entonces, de nuevo, son datos que nos están diciendo que ha habido un impacto acotado y focalizado respecto a este tema, a estos ajustes fiscales de inicios de año. Ahora, también me gustaría decirte que desde nuestra reunión pasada, la inflación general, pues como hemos visto, tuvo un aumento de 3.77%, que fue el valor de la primera quincena de enero, y se ubicó en 4.63% en la primera quincena de marzo, que es el último dato disponible. Pero ¿cómo están los componentes de la inflación general? La inflación subyacente en realidad se ha mantenido estable, pasó de 4.47 a 4.46%, de tal manera pues que, como se observa, el incremento que estamos viendo en la inflación general se debe totalmente al alza que se está dando en la inflación no subyacente, David, donde pues de la variación anual de los precios en las frutas y verduras es la que está pues llevando a estos repuntes que estamos viendo. Y estos aumentos se explican en realidad por incrementos que normalmente son de corta duración. Ahorita estamos viendo incrementos en algunos precios, como sabemos, en el jitomate o tomate verde, o el de las papas u otros tubérculos, etcétera, que pues han tenido una incidencia elevada sobre el INPC. Y bueno, pues naturalmente, cuando estos precios bajen, lo cual pues anticipamos que ocurra relativamente pronto, tendremos un descenso en la inflación general. Y me gustaría hablarte, David, también del conflicto en Oriente Medio. Me Eh, ganaste la pregunta. este conflicto, David, pues efectivamente ha generado, entre otros factores, un aumento importante en los precios del petróleo a nivel global, como hemos visto, y hay una alta incertidumbre, sin duda, sobre pues cómo podría evolucionar esa situación. Te diría, pues en general, que se percibe que los riesgos a la baja para la actividad económica global se han vuelto a agudizar, y también los riesgos al alza para la inflación pues han presentado sin duda un aumento. Sin embargo, hablando específicamente de nuestro país, te diría que se considera que el incremento en los riesgos al alza para la inflación en México está, pues, te diría, relativamente acotado. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que se ha renovado por 6 meses más, como sabemos, el acuerdo entre las gasolineras y el gobierno federal
para no aumentar el precio de la gasolina regular por encima de 24 pesos por litro. Y además también se han comenzado a implementar estímulos fiscales a las gasolinas y se ha incrementado el estímulo para el diésel. Entonces, en otras palabras, David, se está reduciendo pues el impuesto, te diría, que la población paga por estos energéticos, y esto sin duda pues contribuye a reducir el efecto tanto directo como indirecto que pudiera haber por este choque global de los energéticos sobre los precios en nuestro país. Sin embargo, por supuesto, debemos mantenernos vigilantes de cómo va evolucionando pues este evento, este choque externo. También me gustaría decirte, David, además de todo lo que te he compartido, pues hay distintos determinantes de la inflación que están contribuyendo a contener las presiones de la inflación en nuestra economía, en nuestro país. Como sabemos, la economía actualmente está o opera bajo condiciones de holgura, y se prevé que esto pues se mantenga en el horizonte de pronóstico. Parte importante de los efectos desinflacionarios de la postura monetaria que se ha imprimido en los años recientes, también te diría, es otro elemento que aún está en operación. Y un tercer elemento es que las expectativas de inflación de mayor plazo están ancladas. Aquí incluso te compartiría, David, que las expectativas de inflación de los analistas, específicamente en el corto plazo, han mostrado aumentos moderados, te diría, lo que sugiere que hasta el momento se percibe esto como un evento de corta duración. Y bueno, pues todos estos factores en su conjunto nos llevaron a la decisión del día de hoy, donde para cerrar este tema me gustaría destacar, David, que la postura monetaria que hemos alcanzado consideramos que sería apropiada para enfrentar los retos que se pudieran derivar en caso de que se dé un escalamiento o se prolongue el conflicto en Medio Oriente que estamos comentando, y las posibles repercusiones que pudiera haber. Estamos considerando que la postura monetaria que tenemos sería apropiada para enfrentar esto, y es por ello que hacia adelante pues la Junta de Gobierno, así lo señalamos en nuestro boletín, valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia conforme las condiciones macroeconómicas y financieras lo ameriten. Realmente eres la entrevistada perfecta. Me contestaste todas mis preguntas sin que se las hiciera. Oye, pero hay otro tema que me gustaría, si te parece bien, gobernadora. Es en la convención bancaria lanzaron ustedes la consulta pública para ajustar los sistemas de pago. ¿Por qué no me platicas un poco? Claro que sí, con mucho gusto, y gracias por la oportunidad de tocar este tema. Efectivamente, en el Banco de México estamos desarrollando esta iniciativa para simplificar, para hacer más fácil para el usuario el uso de transferencias electrónicas. Estamos buscando que se dé una homologación del proceso, bueno, le llamamos proceso de instrucción de transferencias en todas las aplicaciones móviles que hay de todas las instituciones financieras, no son únicamente bancos. ¿Esto qué significa? Que las acciones que se requieren para hacer una transferencia, cualquier usuario que queramos hacer una transferencia, van a ser las mismas en todos los bancos e intermediarios financieros, buscando que sea un número reducido de pasos, o sea, que sea muy sencillo, que sea muy rápido poder hacer una transferencia y entonces poder enviar una operación. Esta es una primera fase de una estrategia que tiene el Banco de México para mejorar esta experiencia de uso de transferencias y pues de esta manera incrementar la adopción que se alinea pues sin duda con las estrategias que hay alrededor del mundo que están relacionadas también con el establecimiento de especificaciones pues de distintos servicios financieros. Y bueno, sin duda actualmente, aunque el SPEI sabemos que es ampliamente utilizado, hay esta gran variedad, se diría, en la forma en que los usuarios pueden hacer transferencias, de tal manera pues que hay algunas que se pueden hacer con 2 o 3 pasos, pero en ocasiones el usuario tiene que dar hasta 15 toques para poder transferir recursos. Entonces, ¿qué esperamos obtener con esta iniciativa? Queremos transformar las transferencias electrónicas para que realmente sean un medio de pago digital verdaderamente accesible, pues fácil, intuitivo, confiable para los mexicanos, y que se pueda utilizar tanto entre operaciones que se den entre personas
como en pagos en comercio, David. Y yo creo que ese es el camino correcto. Querida Victoria, te agradezco muchísimo por esta conversación. Al contrario, muchas gracias a ti y un fuerte abrazo, David.